Buenas noches. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Vamos a esperar unos minutos a que se... Listo. No le escucho. ¿Me escucha bien? Ahí sí, no le estaba escuchando. Ya. Ahí sí, ¿no? Sí, ahí está perfecto. Perfecto. Buenas noches también pues, a todos los que se nos están uniendo a este live titulado Hablemos de Cannabis. Esta Qué noche pues gusto. hablaremos un poco sobre el cannabis, sus beneficios medicinales, un poco el contexto en Ecuador, cuáles son los problemas que enfrenta pues el cannabis medicinal en Ecuador, dentro de otros temas también. Qué gusto poder estar Le aquí. Muchas gracias damos por la la bienvenida, pues, invitación. doctora, y nada, le agradecemos y pues si le parece, para empezar. Sí, podemos empezar. Listo. Bueno, dentro de una de las preguntas que nos han surgido como proyecto Verdemente, para ponerlo un poco en contexto, este es un proyecto de titulación cuyo objetivo pues, es contribuir a desmitificar un poco el cannabis en Guayaquil, de tal manera que se puedan aprovechar las ventajas que tiene esta planta de manera medicinal, ¿no? Entonces, un poco para dar introducción al tema, queríamos preguntarle, doctora, que nos explique un poco, pues, desde su conocimiento, qué es el CBD. Bueno, gracias. Primero agradecerles por la invitación. Es un honor para mí poder hablar sobre el cannabis. Pues primero que nada, mi nombre es Ana Sotomayor, soy médica cirujana de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tengo un diplomado en prescripción de cannabis medicinal. Actualmente pues me encuentro en funciones hospitalarias y pues en realidad, ¿qué es el CBD? Pues el CBD es una sola sustancia química dentro de la planta del cannabis, ¿sí? La planta del cannabis tiene varias sustancias a las cuales se les denominaron cannabinoides y uno de ellos es el CBD. Entonces, pues no solamente el CBD es terapéutico, pero sí indudablemente es uno de los cannabinoides más conocidos, sus acciones terapéuticas. Es el acrónimo de cannabidiol, ¿sí? El cannabinoide se llama cannabidiol y pues es el que se lo conoce como CBD, ¿sí? Y claro, pues la planta del cannabis también tiene otros cannabinoides que tienen efectos terapéuticos como el CBG, el CBD, el CBN y el THC y otras moléculas que aún están en estudio. Comprendo, doctora. Quiero aprovechar esto para decirle al público que se nos ha unido que pueden dejar cualquier pregunta, cualquier inquietud que surja en los comentarios y pues al final del live se realizará una ronda de preguntas y respuestas con la doctora. Bueno, para continuar un poco, doctora, eh, ¿cómo, de qué manera puede ser consumido el cannabis medicinal y cómo esto varía dependiendo de las afecciones para las cuales puede ser efectivo en el tratamiento? Claro, pues bueno, el cannabis actualmente de manera medicinal puede ser utilizado de tres maneras. Pues la vía oral, ¿sí? Que es el consumo de aceites o tinturas o productos que tengan cannabis, sean gomitas, chocolates, la vía oral, ¿sí? La vía tópica, que usualmente se utiliza en la piel, ¿sí? Para procesos como artrosis, artritis, para dolores articulares y problemas de la piel. Y la vía inhalatoria, ¿sí? Entonces, en la vía inhalatoria hay que ser específicos que la vía inhalatoria no es igual a como se utiliza de la manera recreativa, porque en la manera recreativa, pues lo que se hace es combustionar la flor, ¿sí? En la vía medicinal, lo que se hace, se llama la vía inhalatoria no pirolítica, lo que se hace es vaporizar, ya sea la flor, un aceite o una resina de cannabis y se utiliza en dosis dependiendo del cannabinoide que yo quiero utilizar para el paciente y lo que hace el paciente es inhalar ese vapor, ¿sí? Esas son las tres vías en las que se puede utilizar cannabis medicinal.
Y pues claro, dependiendo de la patología, yo prescribiré los cannabinoides que necesito. Y Más o entrando menos en así, en caso, resumen, sí, porque es comprendo que es un bastante tema bastante amplio, ¿no? extenso, Ajá, sí. es un tema amplio. En realidad me gustaría pues poder explicar cada uno, Ujú. cómo se utiliza, para qué, pero pues en resumen pues para las personas que se han venido a explicarles un poquito que así es más o menos cómo se utiliza el cannabis. Y para ser un poco más específico, ¿cómo en temas de salud mental, por ejemplo, Claro. ansiedad, depresión, cómo podría el Indudablemente. cannabis ayudar a estas afecciones? Pues me alegra mucho que topen el tema de salud mental, ¿no? Como decirlo como salud. Es bastante importante darle su espacio a la salud mental, porque o sea, la salud es un equilibrio, tanto físico Correcto, como mental. integral. Entonces, pues es integral. Entonces, dentro del espacio de la salud mental, el cannabis ayuda mucho y en el sentido de, como les había explicado un poquito ya antes, hay distintos tipos de cannabinoides, ¿sí? Entonces, en el ser humano, y no solo en el ser humano, sino en los mamíferos en general, la ciencia descubrió hace algún tiempo que nosotros tenemos, así como un sistema reproductor, como un sistema endocrino, tenemos un sistema que se llama endocannabinoides, ¿sí? Descubrieron que los mamíferos producimos cannabinoides endógenos, a los cuales se llama endocannabinoides. Y se descubre que estos endocannabinoides participan en el sistema de analgesia de nuestro cuerpo. Analgesia, relajación, sueño, ¿sí? O sea, producen homeostasis. Homeostasis en medicina significa equilibrio, o sea, salud. Sabe que los cannabinoides Comprendo. del cerebro tienen muchos receptores, o sea, tienen muchas puertitas de entrada en el cerebro. Y pues sabemos que la ansiedad y la depresión son trastornos que tienen una alteración de ciertos neurotransmisores cerebrales. Entonces, lo que hacen estos cannabinoides exógenos de la planta del cannabis, ¿sí? Es tratar de regular estos neurotransmisores que están alterados tanto en ansiedad como en depresión, que son la serotonina, la noradrenalina, en diferentes cantidades, la dopamina, ¿sí? Entonces, lo que hace el cannabis es Sí. tratar de regular esta secreción. Entonces, como se sabe, tanto en depresión como en ansiedad hay ciertos síntomas, trastornos del sueño, trastorno del ánimo, del apetito. Entonces, lo que buscan los cannabinoides es mejorar la calidad de vida, ¿sí? Pues hasta ahora en ciencia cierta no se sabe que ningún cannabinoide cure alguna patología. Sin embargo, lo que buscan es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si un paciente tiene ansiedad, disminuir los ataques de pánico, permitir que el paciente tenga una mejor calidad del sueño, que viva más tranquilo, ¿sí? Indudablemente, tanto en ansiedad como en depresión, no solamente debería utilizarse cannabinoides como la única terapia, o sea, son varios ejes los que se deben manejar, tanto el ejercicio físico, psicoterapia, redes de apoyo y terapias alternas como el cannabis que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes. Comprendo, doctora. Y otra pregunta. ¿Qué tan importante es, pues, acudir a la ayuda de un experto o de una experta eh, al momento de querer consumir cannabis de manera medicinal? Pues yo creo que es importantísimo, ¿no? Como cualquier tipo de medicina, no solo en la medicina canábica, y no solo en la medicina, sino en cualquier profesión. Si yo me quiero construir una casa, consultaré a un experto, y así en diferentes tipos de situaciones. Si yo quiero considerar el cannabis como una medicina, tengo que hacerlo bajo prescripción médica, ¿sí? Porque el cannabis no es una molécula inocua, ¿sí? Tampoco es una panacea que cure todas las enfermedades, así que al no ser una molécula inocua, tiene diferentes interacciones, puede interactuar con fármacos, puede metabolizar, se metaboliza en el hígado y por ende si yo tengo algún trastorno, ¿sí? De metabolismo hepático, si estoy consumiendo alguna medicación, tengo que referirme a un médico, ¿sí? Que sepa de cannabis y sepa con qué medicación puedo o no recomendar esta molécula, ¿sí? Entonces, no todos los pacientes pueden consumir cannabis, hay ciertas contraindicaciones médicas, como con cualquier terapia, entonces es indispensable, o qué sé yo, eso por un lado. Por otro, la dosificación. Si lo hacemos
autoindicándonos. Muchas veces podemos creer que cierta dosis y cierto cannabinoide es el adecuado para nosotros y solo creer que no funciona. Y no es así, ¿sí? Porque las dosis de los Correcto. cannabinoides van para cada paciente, ¿ya? Y por otro lado, la calidad y cantidad de cannabinoides, ¿sí? Pues se sabe que, bueno, eso lo hablaremos después, pero hay ciertos cannabinoides que no producen psicoactividad y otros sí. Entonces, muchas veces pacientes adquieren productos derivados de cannabis sin saber qué cannabinoides tienen. ¿Y qué tal que el paciente tiene ansiedad y está buscando cannabis para disminuir la ansiedad y consume THC, ¿sí? Y le va a ir peor. Entonces, siempre hay que tener esa seguridad de lo que consumo. Y eso se lo hace en una consulta médica. O sea, el médico prescriptor de cannabis tiene que hacer una consulta, como cualquier paciente, como cualquier patología. Por eso es importantísimo. Claro, y en torno a esto, también cuando vimos un poco su perfil, surgió a mí por lo menos un poco la duda de qué exactamente es la medicina canábica. ¿Se la Ya, puede sí, estudiar? es una muy buena ¿Dónde pregunta. se la puede estudiar? Pues yo no, ¿dónde se la puede estudiar? Me dice. Esa fue, no lo escuché, Sí, perdón. Ya. sí, le Pues en pregunté eso. realidad yo no considero que sea como medicina canábica, ¿sí? Siento más bien que es una opción terapéutica, porque cuando, por decir, en la práctica médica, cuando yo utilizo medicina derivada del opio, utilizo medicina basada en opio, tramal, morfina, no hablo de medicina opioide. Si utilizo antiinflamatorios no esteroidales, no hablo de medicina derivada de antiinflamatorios. Lo que siento yo que el cannabis es otra opción terapéutica, ¿sí? Que puede ayudar a muchos pacientes. Entonces, afortunadamente, aquí en Ecuador hay ciertas escuelas que nos pueden permitir estudiar. Yo estudié aquí el diplomado en la UDLA. La UDLA ofrece un diplomado en cannabis terapéutico para personas afines a la salud, ¿sí? No solamente médicos, sino que también pueden agregarse ciertos profesionales que no sean médicos, pero que sí tengan, pues estén asociados al área de salud. Entonces, pues siento eso que el cannabis es una forma, y por eso decidí optar por esta opción, porque es una opción terapéutica, puede ser más segura, más inocua, ¿sí? Porque se sabe que pues hay efectos adversos importantes en ciertos medicamentos. Entonces, qué mejor que buscar una opción un poco más, por decirlo así, natural, que nos puede brindar muchos beneficios. Listo. Y bueno, para pasar también un poco al contexto local, ¿cuál es el panorama actual del cannabis en el Ecuador? Si me puede contar un poco. Claro, pues el Ecuador en realidad, afortunadamente, ya es legal la prescripción de cannabis medicinal. El uso medicinal de cannabis está habilitado. Sí, el ARSA da algunas licencias aquí en el Ecuador para personas que quieran cultivar cannabis de manera tanto medicinal como pues la parte industrial del cáñamo, ¿sí? Entonces la parte medicinal está habilitada siempre y cuando tenga un porcentaje menor al 0,1% de THC. ¿Sí? Aún el cannabinoide de THC pues no está habilitado en el Ecuador para la prescripción medicinal. Aún es un poco controversial aquí en el Ecuador el uso del THC. En otros países pues es legal y puede utilizarse. Pero en el Ecuador ese es el panorama, ¿no? O sea, el uso medicinal está abierto, que las personas pueden consumirlo de manera pues segura, tranquila, siempre y cuando se aseguren de pues el producto, ¿no? De la seguridad, porque al ser relativamente nueva la prescripción de cannabis, pues siempre hay que estar seguros desde el origen de la flor, ¿no? Desde el cultivo, las cantidades que vienen, cómo vienen estos cannabinoides y las dosificaciones que ofrecen los productos y pues luego la prescripción, ¿no? Que sea un médico capacitado en cannabis, porque pues en mi formación, tengo que decirle, en la formación occidental, pues no es una no es pues una materia la terapia canábica, ¿no? Hay que buscar esta información, adquirirla.
Entonces, la prescripción del cannabis tiene que hacerse con un médico que pueda prescribirlo, ¿sí? Que tenga el conocimiento en cannabinoides. Y siguiendo con la temática del contexto local, eh, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta en el Ecuador la medicina canábica? Pues yo creo que los principales problemas, más que nada, es el estigma social, ¿no? Y pues desatanizar, como usted le dijo, la planta, desatanizar el cannabis como una planta que es, pues, droga, así la conoce mucha gente. Y pues sí, así nos han educado, o sea, desde niños nos han educado que es una planta mala, de eso no se habla, y nunca la hemos visto como una opción terapéutica. Entonces, hay muchas medicinas que vienen de la planta, o sea, la morfina, el tramal, son medicamentos derivados del opio, de la planta del opio, ¿sí? Entonces, pues siento eso, siento que falta mucha promoción de salud, mucha educación en la población sobre lo que es el cannabis, sobre las acciones terapéuticas y no es solamente un puede haber, o sea, ya existe evidencia científica y evidencia científica de alta calidad. Pues en medicina, el método científico, los mejores evidencias científicas son ensayos clínicos, aleatorizados, doble ciegos, ¿sí? Y existen con terapia canábica. Entonces, en importantes revistas donde uno puede evidenciar que existe esta acción terapéutica. Y pues existe por lo que les explico, ¿no? O sea, tenemos un sistema que recibe cannabinoides. Todos de aquí presentes generamos cannabinoides. Entonces, lo que se hace con la planta, con cannabinoides exógenos, es tratar de simular este sistema de equilibrio de homeostasis que busca el sistema endocannabinoide. Sí, así que creo que eso básicamente pasa acá en el Ecuador, ¿no? O sea, y no solo en el Ecuador, creo que a nivel de Latinoamérica, de satanizar un poco pues la acción terapéutica. Hay muchas dudas, ¿no? Mucha gente quiere intentar, ¿sí? Pero muchas veces tiene muchas dudas, ¿será que me vuelvo adicto? Los efectos adversos, voy a alucinar, ¿sí? Hay muchas dudas sobre el cannabis, ¿no? Entonces, sí, es importante pues abrir estos espacios como los que estamos teniendo en redes. Afortunadamente las redes ahora nos ayudan mucho como para expresar ciertas, no solo opiniones, ¿no? Ciertas evidencias científicas. Entonces, creo que eso es lo que más pasa acá. Comprendo. Y en base a este estigma, ¿considera usted que también llega a afectar tal vez a sus colegas al momento de recetarlo, tal vez que una traba para ellos, para algunos? Pues sí, la verdad es que como hay estigmas, en realidad, pues en la medicina, mientras no se conozca mucho de este tema, me ha pasado que muchos colegas como que no entiendan o sea, que estoy en conjunto con ciertos tipos de pacientes y ellos o especialistas dicen, no, mejor no intentes. Entonces los pacientes se desaniman, mejor no intentan. Entonces el estar abierto, el tener la apertura a nuevos conocimientos, porque eso es lo que hace la ciencia, ¿no? Tratar de avanzar buscando mejores opciones terapéuticas para nuestros pacientes. Como por decir en el dolor, es un gran ejemplo. O sea, si yo tengo un dolor articular, una persona con artrosis, que si bien es cierto, los antiinflamatorios no esteroidales tipo diclofenaco, ketorolaco, dan una buena terapéutica analgésica, eso no lo quito, pero los efectos adversos a largo plazo son importantísimos, ¿sí? Daño renal, agudo y crónico, úlceras gástricas que pueden llegar hasta sangrados gástricos. Y entonces, si yo tengo una opción como el cannabis, que como les digo, no es inocua, no es que no interactúa, sí interactúa con ciertos fármacos, pero que me da menos efectos adversos. Sé que no voy a tener estos efectos renales ni gastrointestinales. Para mí es una opción muy, muy acertada para mis pacientes, ¿sí? Entonces, creo que es eso, ¿no? Tal vez intentar abrirnos un poco más hacia las diferentes opciones terapéuticas que tenemos. Listo, pues doctora, ¿le parece pues si ahora pasamos a leer algunas de las preguntas que nos han dejado? Claro, sí. Bueno, a ver, la primera. Eh, ¿Puede ser recetado el cannabis en Ecuador? No repetirme, estoy un poquito con problemas de... ¿Ahí me escucha?
Sí, ajá. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Ahí la escuché, ¿Me disculpe, es que escuchan? no se le fue un poco. Ahí sí, ahí sí. Ya, sí me podría repetir la pregunta porque no la Sí, con escuché, todo gusto. por favor. Ujú. Nos dicen, ¿puede ser el cannabis recetado en Ecuador? Sí, 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 indudablemente. Como les digo, pues la prescripción, el uso medicinal del cannabis está habilitado aquí. El uso del CBD, o sea, la planta del cannabis tiene varios cannabinoides, CBD, CBN, CBG, THC. Entonces, lo que no está permitido en el Ecuador es el uso de THC, o sea, menos del 0.1 de THC. El resto de cannabinoides están habilitados en el Ecuador, ¿sí? Entonces, el resto de cannabinoides se utiliza para las diversas patologías que les he explicado. ¿Ya? Entonces sí, 100% está habilitado. Perfecto. También nos preguntan algunas personas si es costoso y dónde se lo puede adquirir. Ya, pues a ver, la terapia canábica aquí en el Ecuador, afortunadamente, sí, hay varias ya posibilidades de adquirirlo, sí, hay industria canábica en el Ecuador. Los costos dependen de lo que ustedes quisieran adquirir, dependiendo de las vías que ustedes prefieran, ¿no? Y que el médico les recomiende. O sea, la vía oral, en aceites, la vía tópica, ¿sí? Depende mucho del costo, pero usualmente va desde los 25 a $30, más o menos. O sea, es un global, ¿sí? No es que sea un precio fijo, como les digo, hay industria canábica. Lo que sí yo aconsejo siempre es la prescripción médica, porque no todas las casas no farmacéuticas, sino no todas las personas que puedan proporcionar cannabis tienen la certificación de que ofrezcan, por decir, 10 miligramos de CBD por ml. ¿Sí? Para eso hay que tener un análisis de las muestras, que tenga un muestreo y diga, mire, si yo tengo un análisis cromatográfico de la muestra que me dice que hay tanto miligramaje por ml, sin THC o con THC del tanto por ciento, sin bacterias, sin metales pesados, eso es importantísimo. Entonces, a partir de eso también van los precios, ¿no? Que a veces digo, no, conseguí un fresquito más barato, pero ¿cómo es ese frasquito? ¿Sí? ¿Cuál es de la producción Claro. de la calidad del producto? ¿Sí? Justo eso se Eso relaciona con la básicamente. siguiente pregunta que le iba a hacer. Nos preguntan cómo saber si es de buena calidad y si hay algún ente regulador. Exacto, es justo lo que les respondo. Nosotros sabemos que un producto es bueno con un análisis cromatográfico de la muestra, así se llama, ¿sí? Entonces hay ciertos laboratorios ya aquí en el Ecuador que están habilitados para hacer ese tipo de análisis de las muestras. Entonces, pues, si ustedes van a adquirir un producto, yo les aconsejo que tengan este análisis de que tienen tanto miligramaje, que no tienen bacterias, que no tienen materiales pesados, ¿sí? La calidad de las flores, la especie de la flor, si indica, sativa, hay un montón de derivaciones que tienen que tener pues los productos de cannabis. Y pues sí, aquí en el Ecuador hay productos seguros con los que pueden consumir los pacientes. Listo, pues pasamos a la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿cree usted que el cannabis es estigmatizado en la sociedad? Sí, indudablemente. Pues sí, el cannabis es una planta aún estigmatizada, hay que decirlo, como una planta que produce adicción, como una planta que es una droga, que no produce efectos terapéuticos. Entonces, como les dije, falta mucha promoción de salud, falta mucha educación en la población para evidenciar eso, ¿no? Y falta mucha investigación nuestra, ecuatoriana, que nosotros nos dediquemos a investigar, que publiquemos trabajos nuestros y demostrarle a la población y decir, no, miren, es evidencia científica y esto pasa y es una planta con muchos fines medicinales. Bueno, acá nos dejan otra pregunta y es, ¿el tratamiento de CBD puede interactuar con otros medicamentos? Sí, 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 como les había mencionado.
Entrándonos ya un poco a la farmacología del cannabis, el cannabis es una planta que independientemente de la vía que yo les comentaba, pues interactúa se metaboliza vía hepática, ¿sí? Entonces en el hígado hay ciertos enzimas que pues siendo muy específicos hay ciertas enzimas que se llaman citocromo P 450 y qué sé yo, y estas enzimas también interactúan con otros medicamentos, entonces por eso es indispensable hacer una cita médica como cualquiera. Si usted está tomando medicación para esto, sí. Estoy tomando anticoagulantes. Tal vez el cannabis no va para usted. Estoy tomando tanta cosa. Entonces, si tomo anticoagulantes, bueno, primero tengamos un control con el médico internista, sí, tengamos, o sea, el hecho de que utilicemos medicina canábica no quiere decir que nos vamos a desentender de la otra medicina, ¿sí? Todo tiene que ser manejado, o sea, la medicina occidental con responsabilidad, integrar terapias alternativas, pero siempre, pues, llevando de la mano la medicina como siempre ha sido, ¿sí? Siendo una consulta. Indudablemente, como lo dije, no es una molécula inocua y produce reacciones medicamentosas. Listo. Acá también nos preguntan si todos los médicos pueden recetar cannabis. De pronto, un psicólogo me puede enviar a tomar cannabis. Pues, o sea, puede ser que los psicólogos tengan la formación en cannabis, ¿sí? Pero como la prescripción en sí debe ser hecha por un médico. Porque, como les digo, la farmacología, las interacciones medicamentosas, si bien es cierto, el psicólogo puede tener todo el conocimiento del cannabis, ¿sí? Siempre tiene que estar dualizado con un médico, siempre. Siempre yo creo que la prescripción debe ser dada por un médico por la formación, ¿sí? Porque es como si yo me ponga a dar terapias psicológicas, ¿no? O sea, no va por ahí. Así yo tenga el conocimiento, así yo pueda tener el conocimiento, siento que no es solo el conocimiento, sino pues tener la profesión de psicóloga o de médico. Es indudable para prescribir medicación, hay que hacerla como médico. Correcto. Acá hay una pregunta de un tema que estamos, pero la hacemos igual por si acaso antes al live. Y el uso del cannabis puede reducir los problemas de ansiedad y ¿Perdón? el uso de cannabis puede ayudar con los problemas de ansiedad. Sí, 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 indudablemente sí. Como les había dicho, pues justo que estamos hablando de problemas de salud mental, el cannabis puede ayudar al insomnio, puede ayudar a trastornos de ansiedad, por lo que les había explicado de tratar de equilibrar la producción de estos neurotransmisores, como la serotonina, noradrenalina, dopamina, el sistema reticular activador que está dentro del sistema SARA para el sueño, para la conciencia, ¿sí? Entonces, lo que buscan los cannabinoides es equilibrar estos sistemas. O sea, meterme un poco ya en la parte biológica y eso, pues creo que no es el tema ahorita, ¿sí? Sino, pues si esa es la duda, sí, indudablemente los cannabinoides pueden ayudar. Hay ciertos tipos, ¿no? El CBD ayuda bastante, también y los otros cannabinoides, pero pues las dosificaciones varían dependiendo de la patología. Entiendo, doctora. Bueno, vamos con la última pregunta para ir cerrando, bueno, para hacerle honor al tiempo para habíamos pasado. La última pregunta es, ¿cree que se debería capacitar a las... Perdón, repito. ¿Cree que se debería capacitar a las entidades deportivas del país? Los deportistas en el país no tienen la suficiente información con relación a este tema, ya que pueden ser sancionados de por vida. De hecho, es un tema súper importante que acaban de mencionar. En las Olimpiadas pasadas, en las que recién pasamos, el CBD está aprobado. Los sistemas antidoping en el 2020 aprobaron el uso solo de la molécula CBD, no los otros cannabinoides. Entonces, los deportistas pueden utilizar CBD y de hecho hay varias investigaciones que afirman que el CBD ayuda muchísimo al proceso de regeneración muscular y como antiinflamatorio. Entonces, en los deportistas va bastante bien y como es la pregunta, o sea, debe ser desatanizado, debe haber mucha información, porque en eso de que los deportistas pueden ser castigados, tengan por seguro que con CBD no pasa, sí con los otros cannabinoides. Así que, pues hay ciertos aceites que solamente aíslan el CBD,
¿sí? Entonces, como les digo, depende mucho. Entonces, si yo solo quiero consumir CBD, pues el médico tendrá que prescribirme un aceite, una crema que solo tenga esa molécula y que aparte los otros cannabinoides. Entonces, en deportistas tengan la seguridad que el CBD es seguro y está aprobado desde el 2020. Listo, doctora. Bueno, le agradecemos infinitamente pues haber estado aquí. También le agradecemos a todos los presentes, a todos los que dejaron sus preguntas. Y nada, queremos invitarlos a que nos sigan, que la sigan a la doctora, para que se sigan informando sobre cannabis medicinal, sus beneficios y pues un poco del contexto también local en el Ecuador. Con esto pues muchas gracias cerramos por este live. Gracias por la apertura y claro, a la gente que estuvo, muchísimas gracias por escucharnos y como nos dicen, síganos en redes para seguir informándonos. Aquí estamos para resolver cualquier duda y si pues en algún momento sienten, le dan la apertura al cannabis medicinal, pues aquí estamos para ayudarles. Bueno, muchas gracias, doctora Ana Lucía Sotomayor. Gracias. Un saludo y abrazo a todos. Gracias.